palabra caníbal proviene de la colonización de las Américas. Dichos colonos, en específico españoles, se refirieron a los nativos como caríbales, quienes, según relatos europeos, eran feroces porque comían carne humana. Colón, en su diario, se refirió a los nativos del Caribe como caríbales. Se cree que en la transcripción de sus manuscritos hubo un cambio de la letra R por la letra N, originándose así la palabra caníbal. ¿Cómo surgió el canibalismo humano o la antropofagia? Según Eliane de Carvalho, investigadora de la Universidad Pontificia Católica de Sao Paulo, la práctica de humanos comiendo a otros seres humanos debe haber existido desde que el hombre existe. Hay evidencia de canibalismo encontrada en fósiles en la cueva de Maulawersi, en Francia, lo que sugiere que los neandertales ya lo practicaban hace 50.000 años. Sin embargo, los principales relatos históricos del canibalismo son de los colonos europeos que registraron dicha práctica en algunos pueblos nativos de las Américas durante los siglos XV y XVI. La antropofagia en los pueblos nativos se daba en forma de rituales únicamente. A menudo era una práctica guerrera o funeraria. Dicho que no existen registros de que comieran carne humana como forma clásica de alimento. No obstante, era menester para los españoles crear cierto misterio e infundir miedo en quienes decidieran ir a descubrir, siendo ellos los que deseaban el control absoluto del llamado Nuevo Mundo, por lo que hacer un ritual tan extremo y que muy posiblemente fuese motivado a estas visitas españolas, se les hizo fácil, por la increíble verosimilitud, inventar una historia de terror que presentara estas características. Pero sabemos que los indígenas realizaban rituales para pedir a los dioses o protección o alimento, por lo que si querían pedir lluvias, por ejemplo, se trataba de sacrificar algún tipo de animal. Si era alguna cosecha o alimento, pues animales más grandes, por lo que se teoriza que al sentirse rodeados de blancos con armaduras, barcos, caballos y armas, sintieran un miedo tan terrible que para pedir a los dioses protección hicieran el mayor sacrificio que pudiesen hacer, tanto como matar a algún miembro del clan y comer su carne, siendo que no querían que nadie del clan muriese. Iban a buscar dicho sacrificio en comunidades vecinas, haciéndose así los más temidos de todo el territorio, y gracias a ellos llevaría su nombre el Mar Caribe. Varios factores antropológicos influyeron en la expansión de los caribes por América, entre ellos la navegación, tanto por mares como por cuencas fluviales, y la costumbre de la exogamia. Los territorios ocupados, según los rastros históricos, dicen que se expandieron por el norte del Amazonas, Carijonas o Panares, hasta la falda de los Andes, donde destacaron las tribus Yucpas, Mocoas, Chaparros, Caratos, Parisis, Quiriquiris y demás. Y de la meseta brasileña a las fuentes de Chingú, Yuma, Palmeya, Bacairí en el Río Negro, y otras civilizaciones o pueblos del Caribe como los arahuacos, taínos y ciguayos. El área de difusión principal de los pueblos del Caribe parece haber sido el norte de Colombia, Panamá, Venezuela y Guyana. Posteriormente a la llegada de los europeos, gran parte de las Antillas Menores, incluso hasta Guadalupe, pasó a dominios de los pueblos del Caribe, desplazando o asimilando a los arahuacos en todas aquellas islas. De ahí su lenguaje propio sea una mezcla en sí entre lenguas arahuacas y caribe, como es el caso que atestigua la isla Dominica. Estos últimos son denominados pueblos de caribes de las islas. Los pueblos caribes parecen que incluso llegaron al departamento de Loreto en Perú y al sureste del río Xingu en Mato Grosso en Brasil. Los caribes del continente sudamericano hablaban una lengua de la familia que lleva su nombre, pero esta desapareció poco después del contacto con los europeos. En las Antillas Menores, por el contrario,
Los calínagos o caribes insulares tenían como lengua materna la lengua arahuaca, al igual que los taínos de las Grandes Antillas. Los varones, sin embargo, de estas islas hablaban además una lengua criolla que incorporaba numerosas palabras de origen caribe, fruto de intercambios o guerras con los caribes del continente. Los descendientes del Caribe y los negros esclavos que sobreviven en la isla de Roatán hablan el garífuna, que forma parte de la familia arahuaca. La diferencia entre una lengua femenina y una masculina en la sociedad calinago fue explicada por algunos historiadores suponiendo que los primeros caribes invadieron las Antillas Menores y habrían exterminado a la población masculina taína, esclavizando a las mujeres. La historiografía moderna considera esta hipótesis infundada, mas no imposible considerando las pocas pruebas que se tienen. Los caribes de las Antillas Menores entraron rápidamente en conflicto con los españoles a partir de 1493 y posteriormente, para evitar que los franceses e ingleses los mataran a ellos, pero en especial a sus niños, realizaban rituales mágicos, sacrificando animales para tener protección de sus dioses en los combates, como narra el mismo Ramón Pané, primer español en aprender taíno y estudiar dicha cultura. En 1559 de nuestra era, las nuevas potencias coloniales firmaron con los caribes el Tratado de St. Charles, que estipuló la deportación de los indígenas de las Antillas Menores, excepto los que habitaban en las islas de Dominica y San Vicente, que se les asignaron como reservas. Sin embargo, los ingleses violaron repetidamente dicho tratado y terminaron anexionándose ambas islas en 1763. Del mestizaje de los caribes y los africanos traídos a América por el esclavismo europeo, nacieron los garífunas o caribes negros de San Vicente. Estos fueron deportados en 1795 por los británicos a la actual Honduras, donde sus descendientes todavía viven hoy. En los rincones más remotos de la Guadalupe francesa quedaron algunos pequeños grupos de la etnia caribe hasta finales del siglo XIX. En Dominica, la resistencia caribe retrasó el establecimiento de los europeos, por lo que unos 3.000 habrían llegado hasta nuestros días, concentrados en la Reserva del Caribe, actualmente denominada Kalinago Territory, formada oficialmente en 1903. Dichos caribes tenían un temperamento tan aguerrido que ha sido incluso hasta el día de hoy una de las mayores hazañas, las que realizó un jefe caribe llamado Caonabó, jefe del cacicazgo de Maguana en la isla de Quisqueya. Al cabo de largos meses, Caonabó pide hablar con el almirante, que lo había apresado, pues había hecho una revuelta para tratar de recuperar sus tierras, y explicó a este que a causa de su prisión, caciques enemigos estaban atacando su territorio y que lo menos que podían hacer los españoles era defender los hombres y las tierras de un rey que no podía hacerlo por sí mismo a causa de que ellos lo tenían en cautiverio. El almirante respondió que era razonable la petición del cacique y éste le pidió entonces que fuera él mismo al frente de las tropas españolas que habían de atacar a sus enemigos. Según explicó, la presencia de Colón haría más fácil la empresa. Prometió el almirante que así sería y ordenó a los investigadores saber quién atacaría los dominios de Caonabó. Por estas investigaciones se supo que en el fondo todo era una treta de Caonabó. Mediante sus servidores indígenas, el gran guerrero había urdido un plan de vastas proporciones, capaz de dar la medida de lo que era su autor. Según este plan, Caonabó debía obtener de Colón que éste saliera hacia el interior, al frente del ejército español, los más numerosos y los mejores hombres, con el que poder hacer frente a todos estos hombres. La plaza así quedaría desguarnecida, una situación ideal para que entonces el hermano Maniócatex atacara al frente de millares de indios y liberara a Caonabó, quien inmediatamente se pondría al frente de la indiada para iniciar la guerra de exterminio sobre los conquistadores.
Descubierta la conspiración, Colón se mostró indignado. La decepción, la traición, amigo. Nada logró sacar de Caonabó. Ordenó entonces que se le iniciara un proceso por los hechos del Fuerte de la Navidad, aunque hasta ahora no había aparecido copia alguna de este proceso. Se sabe que Caonabó no negó los cargos y que justificó su conducta con las tropelías que cometieron los españoles mandados por Diego de Arana. Tal vez Colón creyera que se podía sacar más provecho de Caonabó vivo que muerto, temeroso de que su muerte provocara una sublevación de grandes proporciones y sobre todo movido por el respeto y el temple que aquel ser extraordinario le infringía al almirante. Por lo tanto, decidió no matarlo. Sin embargo, enviándolo a España a fin de que los reyes católicos vieran con sus propios ojos qué clase de enemigos tenían que enfrentar aquí en la Española. Pero cuando las naves llegaron a España, hacía semanas que Caonabó no iba en la suya. Resulta que había quedado sepultado en las aguas del océano, donde tuvieron que lanzarlo después de su muerte. Según cuentan, dice que se suicidó sin haber demostrado flaqueza ni una sola vez. Cuando supo el fin de Caonabó, Colón dispuso a todos los indios que debían pagar un tributo anual en oro a los reyes de España. ¡Qué la casualidad! Mientras que él vivió, jamás el almirante se le hubiese atrevido a imponer tan arbitraria ley. Aún preso, Caonabó existía y bastaba para evitar males a su raza. Así de poderosos son los Caribe, tanto que son la única raza indígena conocida de los cuales un mar lleva su nombre. Sin más nada que agregar, me despido. ¡Chao!